Muy buenas tardes a todos los televidentes del Poder de la Salud. Este martes tenemos una entrega muy especial, ya que tenemos un invitado que va a tocar un tema de gran relevancia, que es la importancia de la seguridad social en República Dominicana y también la importancia de la puesta en marcha de lo que es la atención primaria bajo alianza público-privada. Pero antes de comenzar a hablar de estos temas que son de gran interés, quiero saludar al doctor Héctor López, que se encuentra aquí con nosotros, como todos los martes, y con quien vamos a hablar también de las principales actividades gremiales en lo que respecta al sector de salud y las principales noticias también del sector de salud. Bueno, deseándole buenas tardes a todo el público televidente. Como nos comenta de manera introductoria el doctor Cambiaso, esta ha sido, bueno, y fue la semana pasada y esta parte de la semana que ya va en curso, varias actividades con relación al sector salud. Siguen los operativos de salud pública que han ido pues ampliándose a nivel nacional, y se han hecho levantamientos interesantes de comorbilidades del dominicano cotidiano y correspondiente de cada sector y de cada provincia y de cada región. Y es interesante cómo la dieta, según estaba revisando las estadísticas ahí, tiene un factor relevante con relación a los factores que predisponen a enfermedades en las diferentes regiones del país. Por ejemplo, en el sur hay una alta incidencia de obesos, más que en el norte, increíblemente, y está muy relacionado al consumo de la dieta, que va muy de la mano con esos factores que predisponen a obesidad. Sin embargo, en el este hay una tendencia más a pacientes con procesos relacionados a hipertensión. Y así pues es interesante cómo se van haciendo esos levantamientos a nivel nacional, porque eso nos ayuda a tener un mapa de las condiciones de salud de todos los dominicanos, y con eso se puede trazar también un mapa de contingencia y de resiliencia, y sobre todo de abordar e intervenir en las diferentes situaciones, pues cómo resolver estos problemas de salud. Bueno, doctor López, yo creo que hay algunas cifras duras que nos toca reflexionar sobre ellas. En primer lugar, en República Dominicana, alrededor del 13% de la población es diabética. Tenemos más de un 68% de la población que está en sobrepeso. Y de igual forma, más de un 30% de la población adulta que es hipertensa. Todo esto nos lleva a un cóctel de condiciones que se llama síndrome metabólico, y que aumenta el riesgo de las principales enfermedades que causan morbilidad y mortalidad alrededor del mundo, que son los infartos agudos al miocardio, pero también los accidentes cerebrovasculares. Y definitivamente podemos observar cómo en sociedades que tienen un presupuesto en salud, inclusive mucho más alto que el nuestro, como el caso de Estados Unidos, de casi un 20% de su PIB, podemos también continuar viendo una avalancha de enfermedades cardíacas y cerebrovasculares. Y es porque hemos basado nuestro sistema de una forma un poco perversa, porque básicamente los centros de salud se lucran por quienes se enferman. No hay ningún incentivo para que la población se mantenga sana. Y hasta que no hagamos ese cambio de modelo de sistema que apuesta solamente a tratar las enfermedades, y comencemos también a hacer una apuesta decidida a la promoción y a la prevención de la salud y a la puesta en marcha de lo que es la atención primaria, no vamos a comenzar a ver cambios trascendentales en los indicadores de salud de nuestro país. Doctor, pero esa palabrita perversa, bueno, está como fuerte. Bueno, está fuerte, pero es una realidad, porque si no hay un incentivo porque la gente se mantenga sana, ¿qué palabra usted elegiría, doctor? Yo diría tal vez concientización. No sé, yo lo que sé es que hemos llegado a un punto... Desconocimiento puede ser. No, perversa la palabra. Bueno, pero si no se incentiva la salud, hemos llegado a un punto donde nuestro sistema de salud ha tenido grandes logros, pero también tiene grandes desafíos.
Y yo creo que locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Hoy día podemos ver que los países que han apostado, por ejemplo, la atención primaria, tienen mejores indicadores de salud. Y creo que ha llegado el momento donde tenemos la sensibilidad gubernamental, pero al mismo tiempo tenemos la experiencia técnica de comenzar a implementar una serie de estrategias que nos ayuden a fortalecer nuestro sistema de salud. Y ese es el mensaje. Y por eso en el día de hoy tenemos al invitado que tenemos hoy, que es el licenciado Arismendi Díaz, con quien vamos a conversar sobre seguridad social en el amplio sentido de la palabra, pero no solamente desde el lado de lo que son las ARS, también los fondos de pensiones, también las experiencias de otros países implementando esto. Porque los benchmarks tienen la riqueza que nos permiten aprender de las experiencias de otros países y qué tipo de estrategias podemos implementar, aprendiendo de sus errores, pero también aprendiendo de cuáles estrategias han sido exitosas. Y creo que el día de hoy tiene que ser un día que se lo dediquemos a la reflexión de la salud, no solo en cuanto a estrategias macro de salud pública y population management y temas vinculados también a calidad, sino temas vinculados a estrategias, a desarrollar un programa propositivo donde también podamos hacer aportes que se traduzcan en mejor salud para todos los dominicanos. Sí, pero muy interesante el hecho de que tengamos al doctor Arismendi Díaz por acá el día de hoy, porque definitivamente hay muchas interrogantes con relación al sistema de salud actual. Hay muchas cosas creo que hay pendientes desde hace muchos años, tareas pendientes que no se han podido, digamos que materializar o concretizar, y sería muy interesante pues iniciar esa entrevista, ese conversatorio que vamos a tener el día de hoy sobre lo que se proyectaba en aquel momento. Ustedes saben que el doctor Díaz es el ideólogo de la Ley de Seguridad Social en sus inicios y quien la planificó y la plasmó y bueno, vamos a decir que la parió. Y bueno, ¿qué ha pasado y por qué no se ha podido pues implementar esas tareas pendientes, como el asunto de atención primaria que comenta el doctor Cambiaso y otras cositas más que definitivamente yo creo que hoy no va a dar tiempo en el programa para hablar de todo lo que tenemos que hablar de seguridad social? Y yo creo que lo podemos dividir de una manera bien práctica. Sabe que me gusta la estructura, me gusta el esquema. Y en ese sentido, uno, desde el punto de vista de prestadores de servicios de salud, ¿qué tareas hay pendientes? Desde el punto de vista del sector asegurador, desde el punto de vista del sector regulador, desde el punto de vista del sector farmacéutico y también desde el punto de vista de las estrategias de salud pública y desde el punto de vista también de lo que es calidad de la oferta, no solo cantidad. O sea que en base a todos esos enfoques, creo que vamos a tener un programa muy interesante en el día de hoy. Pero antes de continuar con la ciencia, yo le quiero pedir al señor director que vaya preparando lo que es un minuto de sabiduría, porque no hay mejor manera de iniciar este programa que iniciarlo con la palabra de Dios. Un minuto de sabiduría con Torres Pastorino. Controla tus palabras, evita los términos impropios y las anécdotas de mal gusto. Piensa que lo que hablamos queda en nuestra atmósfera mental, atrayendo a los que piensan del mismo modo y que entrarán a conformar el círculo normal dentro del cual nos movemos. No ofendas con palabras vulgares a los ángeles de Dios, que horrorizados se apartarán de ti. La buena educación también se manifiesta en las palabras con que nos comunicamos. Un minuto de sabiduría. ¿Qué mensaje más profundo nos traen hoy esas palabras de sabiduría? Definitivamente, cuida tus palabras. Cuidemos nuestras palabras. Pero cuidar nuestras palabras no es solamente pronunciar las palabras inadecuadas, es no pronunciar las correctas en el momento debido. Por omisión también pecamos. No, de las palabras que ya que tú liberas, tú no eres dueño, tú eres esclavo.
Así de las que es. tú tienes dentro de ti y no las expresas, tú eres dueño de ellas y puedes controlarlas. Así es. Bueno, Mira, y hablando un poquito ya de las noticias de actualidad, hay muchas interrogantes y hay mucho temor con relación a la propagación del dengue en República Dominicana. Hemos visto que hay un brote que es característico para esta fecha. En verdad, la cantidad de pacientes que se han reportado en los dos hospitales más grandes de pediatría, que es, digamos, que el grupo de pacientes que más incidencia y afección vamos a encontrar, no es tan grande la cantidad de pacientes que hay reportados con diagnóstico de dengue con relación a años anteriores. Estamos hablando de que creo que en el Robert Reed hay una cantidad de algunos 90 pacientes diagnosticados con dengue, y en el Hugo Mendoza, que es el otro hospital, son 80 y pico. O sea, estamos hablando que son 100 y pico altos, pero aquí República Dominicana está acostumbrada a tener 450 pacientes diagnosticados de dengue en temporadas bien activas. Pero el asunto no es solamente, o sea, el problema no es la cantidad de pacientes o de afectados con la enfermedad. El asunto es cuántos fallecerían de esos, que es lo importante. Hasta ahora no se ha registrado muerte por dengue, según veo las estadísticas. No sé si en el fin de semana, que no las he revisado, se ha reportado algo. Pero yo entiendo que países que son cercanos a la región, como el mismo Cuba, el mismo Puerto Rico y zonas aledañas, manejan niveles altos de pacientes con dengue, pero el asunto está en que no llegue a haber defunciones por la enfermedad. bueno, en el caso del dengue, hay distintos aspectos que son importantes a tomar en consideración. En primer lugar, debemos de desarrollar campañas preventivas y tratar de evitar todos esos recipientes que guardan agua, botar esa agua de esos recipientes, esos tanques, ponerle cloro alrededor de las bocas de esos tanques, pero al mismo tiempo también generar concientización ante qué síntomas debo de acudir al médico. El dengue es una enfermedad febril tropical que se produce por la picadera de un mosquito, como sabemos, hembra, el Aedes aegypti. Sin embargo, si un paciente presenta fiebre, en muchas ocasiones también dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, es importante que acuda al médico. Hay muchas enfermedades que pueden dar síntomas parecidos, inclusive el dengue puede confundirse al ser una enfermedad viral con procesos gripales o con otras enfermedades, como el caso de malaria, leptospira, entre otras. Pero es importante que acuda al médico de manera temprana, porque una de las características de esta enfermedad es que en la mayoría de los casos cursa de forma leve y transitoria, pero hay un buen grupo de ellos que también se pueden complicar. Entonces se requiere un monitoreo de lo que son las plaquetas, de cómo están las enzimas hepáticas y un seguimiento médico para saber si tiene la enfermedad y en qué momento hacerse la prueba. Porque la prueba de dengue da positivo después del 5.º día, a veces de fiebre. Entonces tenemos con mucha frecuencia pacientes que se hacen su prueba el día 1, el día 2, el día 3 y dicen, no, estoy negativo, pero no se lo hicieron en el momento correcto. Por eso es tan importante que acudan a su médico, y por eso sería tan importante una estrategia de atención primaria activa que permitiera que en las comunidades estuvieran presentes los médicos familiares en momentos como este, desarrollando su trabajo y su labor de poder estar más cerca de las comunidades, no un sistema que sea hospitalocéntrico. Doctor, y otro tema interesante y que también llama un poquito a preocupación son los diferentes fallecimientos por temas cardíacos de personas jóvenes. Y de una vez empiezan las redes sociales y todos esos blogueros que se creen médicos a relacionar ese tipo de problemas o de situaciones o de decesos a la vacuna del COVID y a una serie de cosas. Y ahí hay un pronunciamiento de la Asociación Dominicana de Cardiología donde explican que no hay ningún tipo de relación con la vacuna del COVID y los infartos que han ocurrido a personas jóvenes en los últimos meses. Y bueno, los estilos de vida pues sí tienen una relación importante, según explica la Sociedad Dominicana de Cardiología,
y que factores también asociados de predisposición y genéticos que también se ha presentado en muchos jóvenes que han, lamentándolo mucho, fallecido por esos infartos que se han visto en los medios. Y es importante aclarar, porque en verdad no hay ninguna relación con la vacunación y que estos jóvenes hayan pues padecido una muerte por un infarto masivo. O sea que bueno, es un tema que es importante comentarlo. Creo que es importante la cultura de la investigación. ¿En qué sentido? Cuando ocurren muertes, sobre todo en pacientes jóvenes que no conocíamos que tuvieran alguna comorbilidad, lo lógico es hacerle autopsias y que estas autopsias en serie nos permitan determinar si fueron por cardiopatías congénitas, que es una de las causas más frecuentes. En el caso de los adultos, en tiempos de pandemia, precisamente por miedo a acudir a los hospitales, se desatendieron muchas de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, pacientes ya hipertensos o pacientes diabéticos que tienen comorbilidades que lo hacen de mayor riesgo de padecer cardiopatía isquémica, definitivamente se descontrolaron y vimos más casos también de comorbilidades o muertes en estas enfermedades. Pero no debemos de ser tan propensos, ¿verdad?, a generar una cultura sensacionalista sin tener claramente, ¿verdad?, una razón de causa y efecto. Y por eso es tan importante que las autopsias en estos jóvenes que han fallecido se puedan estudiar de manera profunda y sean casos de estudio que nos permitan tener información aún más certera para que podamos conversar con más base sobre estos temas. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene usted ya de médico? Bueno, yo diría que más de 20 años, claro. Se delató la edad y a usted. ¿Usted se tiñe el cabello? El poco que tengo no he tenido la oportunidad de hacerlo. Saldría económico un tinte ahí porque... Definitivamente, un solo potecito me duraría un par de años. ¿Y usted en esos 20 años ha visto pacientes con lepra? La verdad que es increíble el trabajo que se ha hecho en República Dominicana para mitigar la lepra. Es un trabajo que ojalá lo pudiéramos emular, ¿verdad?, en otras condiciones de salud en República Dominicana. Sí, bueno, esta semana se celebró el 60 aniversario del Patronato de la Lucha contra la Lepra. Y yo, viendo la noticia y leyendo pues las informaciones que bueno, reportan las estadísticas, yo no sabía que Yamasá, si no me equivoco, es como una de las de las localidades, ¿no?, donde más lepra ha existido históricamente. Sin embargo, con el trabajo que ha ido realizando el Patronato de la Lucha contra la lepra ya es una enfermedad que está bastante controlada. Yo particularmente, tengo que confesarme, tengo más o menos, usted tiene un poquito más que yo de graduado, pero... bueno, pero porque me gradué más rápido, porque tú tienes más edad que yo. Vamos a hacer la aclaración del lugar. El tema es que yo tampoco he tenido una experiencia así de haber tratado pacientes con lepra por el tema de la erradicación que se ha logrado por el trabajo en equipo que ha hecho el Patronato de la Lucha contra la Lepra. Queremos felicitar a la doctora Emma Guzmán, quien es dermatóloga, cirujana dermatóloga, y está a la cabeza del patronato por ese gran trabajo, esa gran labor que ha realizado. Y cambiando de tema, doctor, hablando un poquito del próximo congreso que tendremos de Turismo de Salud. ¿Cómo va eso? Bueno, va muy bien. Los preparativos del 6º Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, como saben, ya es la principal actividad de Centroamérica y el Caribe de turismo médico. Se celebrará en el Hotel JW Marriott, aquí en la ciudad de Santo Domingo. Tendremos más de 40 speakers en conferencias magistrales, pero también en paneles tratando temas tan importantes como cómo posicionar a América Latina como un hub de turismo de salud, la importancia del capital humano en lo que tiene que ver con el sector turismo y el sector salud,
Es importante que esto se planifique, que veamos aspectos vinculados a lo que es la fuga del cerebro, también a lo que es captar capital humano a nivel internacional, qué ventajas pudiera tener en estos sectores. De igual forma, la importancia de la calidad y la seguridad de la oferta, tanto de los mecanismos nacionales de calidad, llámese habilitación y acreditación por parte del Ministerio de Salud Pública, pero de igual forma, la nueva norma de calidad que de la mano del INDOCAL está trabajándose para turismo de salud, y de igual forma también lo que son el rol de las acreditaciones internacionales para mejorar lo que es la estandarización de los servicios de salud, tanto para dominicanos como para turistas. También la oferta dominicana de salud para el mundo y otros temas muy importantes. En este congreso también se van a presentar en un desayuno de inversión más de 12.000 millones de pesos en nuevos proyectos de la mano de lo que es el sector financiero. Y sin duda, es un evento que busca innovación, pero también al mismo tiempo networking y el desarrollo de negocios, donde también la tecnología va a jugar un rol importante porque es transversal entre lo que es el sector prestador, asegurador, farmacéutico y regulador. Y vamos a conversar también de cuáles son los retos que tenemos de cara a lo que es la inteligencia artificial, en lo que es ChatGPT, lo que son los aspectos bioéticos, marcos regulatorios y hasta dónde vemos moviéndose la medicina dominicana. O sea que definitivamente pueden ingresar a la página de congresoadts.com, donde pueden hacer sus registros online, donde también pueden ver la agenda del Congreso y donde también pueden ver cuáles son las novedades y los invitados internacionales que traemos este año. Vendrán desde Estados Unidos, Canadá, Panamá, Puerto Rico, Colombia, Costa Rica y de muchos otros países. Y básicamente es en un aspecto en común. ¿Qué sinergia podemos hacer para consolidarnos como un destino y para poder aprovechar las potencialidades que tiene cada uno de estos países? O sea que muy interesante. Noviembre, 1 de noviembre. 1 de noviembre es el cóctel inaugural, día 2 son las conferencias y día 3 el desayuno privado de inversión. Bueno, muy interesante. Vemos que es una agenda bastante movida en turismo de salud, mueve toda la región. Y en verdad, me acuerdo como ahora, hace 15 años atrás, cuando se empezó a hablar de turismo de salud, donde miraban a doctor Cambiaso raro y decían, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se comulga eso? Resulta que el turismo de salud ya es una industria donde ha posicionado a República Dominicana como un turismo de salud potable, competitivo, y que definitivamente se ha posicionado y ha hecho un nicho importante en la región, tanto para pacientes de las islas como de Europa y Estados Unidos y Canadá. O sea que ya es una gran realidad, y aunque ha sido a pura consistencia y persistencia, ya se está viendo pues esos resultados, tanto para el país como transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento y todo lo que conlleva todas esas relaciones y todo lo bueno que trae el turismo de salud en materia local y nacional. Bueno, siguiendo tu línea de pensamiento, Héctor, a mí a lo largo de mi carrera me ha pasado eso en cada decisión que tomo. Primero, cuando decidí ser médico de familia, todos mis amigos me decían, pero ven acá, tú puedes ser cirujano plástico o cualquier otra especialidad, ¿cómo va a ser que tú quieres ser médico de familia? Y la verdad que yo, apasionado con el tema de atención primaria y con el tema también de population management y con el tema también de gestión, no titubeé y me metí en medicina familiar. Luego, cuando entré a la carrera, te recuerdas que yo empecé con la unidad preventiva y a trabajar el tema de prevención. Entonces también fue en su momento algo muy cuestionado. Y luego, bueno, lo que fueron los departamentos internacionales. Y también pasó lo mismo. Y hoy día también en temas vinculados a tecnología. Entonces yo de ahí saco una enseñanza. Si uno cree que algo es bueno y auténticamente te apasiona, no importa lo que te digan, sigue esa línea, siempre y cuando entienda que es algo bueno y que lo que estás haciendo puede tener un impacto. Yo creo que ese fue el aprendizaje. Y para culminar, Héctor, yo creo que ayer se hizo un lanzamiento que vale la pena mencionar. Ayer se lanzó Seguros Reservas Insurance and Reinsurance. ¿Qué es esto? Esto es, por primera vez, se va a comenzar, en el caso de Seguros Reservas, a vender seguros fuera del territorio dominicano.
en el territorio, por ejemplo, de las islas del Caribe, en Latinoamérica, para precisamente atraer turismo de salud a República Dominicana. Y al mismo tiempo también, no solo en el área de salud internacional, sino también en el área de renta vitalicia, en el área de seguros de vida, entre otras cosas. Lo que nos habla y lo que nos deja claro que vivimos en un mundo globalizado y que las estrategias que tenemos a nivel local tenemos que darle continuidad, pero también tenemos que abrir nuestra mente a nuevos mercados. Y esos mercados no se limitan solamente a nuestra frontera. Bueno, con esto concluimos este primer bloque, nos vamos a ir a un segmento comercial y volvemos con nuestro invitado. Muy buenas tardes y bienvenido a este segundo bloque del Poder de la Salud. En esta ocasión, como le dijimos en el bloque anterior, vamos a tener con nosotros al licenciado Arismendi Díaz Santana, quien es el presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos y el ideólogo de lo que es la seguridad social, de lo que es la ley también 87-01, pero también un gran abanderado de lo que es la atención primaria y precisamente es parte de lo que vamos a conversar en el día de hoy. Muy buenas tardes, licenciado Arismendi. Muy buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes, Héctor. Un placer estar aquí entre amigos tratando un tema tan importante como la salud y la seguridad social. Bueno, licenciado, yo quiero empezar con temas Capicúa, porque creo que es la mejor manera de empezar sí, para programas. Que la gente no se nos duerma. Claro. En primer lugar, hay un tema que está muy en boga, que fue la venta de las acciones de César Iglesias y el involucramiento también del sistema de fondos de pensiones en esta transacción. Yo quisiera saber cuál es su opinión en ese sentido. Bueno, lo primero que hay que tomar en consideración es que el sistema de pensiones que tenemos nosotros en la República Dominicana, que es de capitalización individual, va acumulando los aportes que realiza el trabajador y su empleador cada mes. Y ese aporte, Alejandro, no se toca bajo ninguna circunstancia y se invierte, se reinvierte, se invierte y se reinvierte y por lo tanto va creciendo, 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 creciendo. El crecimiento ha sido tal que ya se necesita diversificar las inversiones sobre las cuales se realiza ese fondo por una consigna popular de que no se puede tener todos los huevos en una sola canasta. Y resulta que hasta este momento el 80% de casi 850.000 millones de pesos que tienen los trabajadores acumulados estaban invertidos o están invertidos todavía en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central. O sea, dos instituciones del Estado, el 80%. Eso quiere decir que hay muy poca posibilidad de ganar utilidades fuera de la administración pública. Desde hace tiempo se venía desarrollando un mercado de valores en la República Dominicana, pero la ley de seguridad social es demasiado estricta para beneficio de los trabajadores, en el sentido de los requisitos que se requieren para que una institución, una empresa o un país pueda invertir en los fondos de la seguridad social. Se requiere absoluta transparencia, se requiere una serie de solvencia, se requiere una serie de exámenes minuciosos de la forma de administración de los fondos de esa empresa, vamos a decir así. Entonces resulta que apareció la posibilidad de invertir en César Iglesias, que es un paso de avance en el sentido de que comienza a abrirse una vertiente importante para las grandes empresas privadas del país. ¿Qué quiere decir eso? Que esa empresa tuvo que pasar por un proceso de examen técnico financiero y de transparentar todas sus operaciones, cosa que no es común en nuestro país, porque la inmensa mayoría de las empresas dominicanas son familiares y no necesariamente sean gestionadas con los criterios de eficiencia y de transparencia que operan en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en otros países, etcétera. Y un requisito fundamental para poder optar a fondos de la Bolsa de Valores es esa transparencia. De modo que hay dos ventajas. Una, comienza a diversificarse la inversión, porque incluso ya el Ban América, un banco dominicano, ya anunció que va a comenzar a optar por esos fondos. Esperamos que otras grandes empresas también se animen en ese sentido para diversificar un poco las inversiones.
Bueno, creo que es de gran importancia también, hablando de lo que es la diversificación de las inversiones, el hecho de que los fondos de pensión en un país donde una de sus principales industrias en cuanto a lo que es el Producto Interno Bruto, en cuanto a lo que es la creación de empleos, en cuanto a lo que es la captación de divisas, como es el sector turístico, que se continúe también invirtiendo en sectores como el turismo de manera más decidida, pero también en el sector salud, porque ¿qué hace más sentido? Que los mismos fondos de pensiones también ayuden a modernizar lo que son las infraestructuras, nuestra plataforma tecnológica, y que en esa creación de valor y creación de empleos también se brinden servicios de más calidad para todos los dominicanos. Así es. Mira, tú sabes que en estas cosas siempre predomina romper el hielo, como dicen los dominicanos. Ya se ha roto el hielo. Y yo estoy seguro que en 2 o 3 años habrán 8 o 10 empresas, incluyendo turística, incluyendo del turismo de salud, incluyendo de zona franca, incluyendo otras grandes empresas del país, que estarán optando por esos recursos. Y eso va a beneficiar a la economía nacional. Porque como tú señalas, cuando esos recursos se invierten en esas empresas generan nuevos empleos, nuevo dinamismo a la economía, y así es que se produce el desarrollo, el crecimiento. Así es, bueno, podemos ver en pantalla unas imágenes que vienen también de la mano de estos temas que estamos hablando. Sería bueno que le pusieran el audio, el señor director también, más adelante, a un video que le vamos a enviar también sobre lo que es los mensajes que viene dando también la fundación que usted preside. Me parece muy práctico esos mensajes que he visto sobre seguridad social para orientar a la población, y también le vamos a solicitar de que comparte ese material para nosotros a través de este programa también hacernos eco de estos mensajes. ¿Cómo no? Háblenos un poquito de la fundación. ¿Cómo nace la fundación? ¿Qué objetivo tiene? Exactamente, una buena pregunta. Mi pasión en la vida, desde antes de la Ley de Seguridad Social, yo me especialicé en España en seguridad social porque yo fui asesor externo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Y allí vieron mi potencial y me mandaron a una beca a estudiar una especialidad en seguridad social en España. Y desde ese entonces me gustó el tema y he vivido apasionadamente investigando, trabajando en esa dirección. Entonces, en un momento determinado, el doctor Rafael Lamarche me dijo: pero Arismendi, ¿por qué tú no institucionalizas todo eso que estás haciendo para que no se vea como algo personal y disperso, sino a través de una fundación? Y así fue como se creó la Fundación Seguridad Social para Todos. Oh, pero qué interesante. Ahora, déjame decirte una cosa. Esa fundación tiene una característica, y es que reúne a los más granados de los expertos en seguridad social del país. No quiere decir que a todos, para que no se me ofenda a alguien que esté fuera. Pero nosotros tenemos ahí desde ex gobernadores del Banco Central, desde ex presidente del Colegio Médico Dominicano, desde ex alto funcionario de la CISARRIL, del SENASA, de otras instituciones, etcétera, hasta, no sé si valga la pena decirlo, pero creo que lo voy a decir, hasta el presidente de la República forma parte del chat que nosotros mantenemos diariamente. En este momento se está escribiendo, se está analizando diferentes temas todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De modo que es una labor intensa que ha dado como resultado un crecimiento importante de la fundación, porque ahora esos mensajes que tú dices que se preparan los jueves se difunden por 7 u 8 cadenas de redes sociales en la República Dominicana y fuera del país. ¿Cuál es el objetivo de la fundación? El objetivo fundamental de la fundación es lo siguiente. Nosotros hemos descubierto, y ustedes lo saben mejor que yo, que el 98% de la población dominicana no sabe cómo funciona la seguridad social, no tiene idea de cuáles son sus derechos ni cómo ejercerlos. Entonces nosotros nos dedicamos a explicarle a la gente cada uno de los problemas que ellos tienen, de dónde se derivan y cómo contribuir a mejorar
esa solución a esos problemas. Y además exhortamos a esas personas a que a su vez se lo transmitan a otras personas, y por eso es que estamos creciendo en esa dirección. Hablando un poquito de la ley actual, sabemos que usted fue parte ideólogo de la ley que de inicio se promulgó en el año 2007, si no me equivoco, 2001, perdón. Sí. Y bueno, quiero que nos hable un poquito de cuáles cosas hay pendientes, por qué no se han podido implementar ciertas cosas y sobre todo cuáles son sus recomendaciones de alguna estrategia de inicio para ver cómo podemos pues mejorar un poquito más con relación a seguridad social y al sistema de salud. Bueno, mire, yo le puedo decir lo siguiente, siendo franco y directo. El sistema de salud de la República Dominicana tiene un estancamiento de medio siglo. Ustedes que son médicos, a pesar de que son jóvenes, conocen la historia de la salud y se van a dar cuenta que los problemas que se planteaban en los 70, en los 60, son los problemas que todavía hoy están vigentes. Nosotros como país hemos crecido en la infraestructura sanitaria. Obviamente ahora hay muchos más hospitales, mucho más clínicas privadas, muchos más médicos especialistas, etcétera, etcétera. Pero lo que a la estructura del funcionamiento del sistema, seguimos haciendo más de lo mismo. La mejor demostración de eso, y ustedes son testigos sobre ese punto, es que desde ese entonces la población dominicana no se siente correspondida con la calidad de los servicios que el sector público ofrece. ¿Es así o no es así, doctor? Es así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el resultado de ese atraso, a pesar de que la República Dominicana comenzó a diversificarse, a modernizarse con la caída de Trujillo, con la eliminación de Trujillo, y comenzaron a aparecer una cantidad de instituciones autónomas, descentralizadas, el sector privado se expandió muchísimo, la banca privada, se generaron la zona franca, el turismo y todo eso. Sin embargo, el seguro social quedó chiquitico siempre, y además politizado, usted lo sabe muy bien. Politizado, burocratizado y corrompido. No el seguro social, sino quienes lo corrompieron. Entonces, eso dio como resultado el surgimiento de igualas médicas y de seguros de salud privados, porque la respuesta pública no era suficiente, no llenaba las expectativas. Le voy a poner una medida. El seguro social era para el sector privado, para los trabajadores privados, no incluía empleados públicos, el seguro social. Y además era para los trabajadores más pobres, porque cuando un trabajador progresaba y le aumentaban el salario, el seguro social lo sacaba. De modo que estamos hablando de los trabajadores más pobres. El típico trabajador de la construcción, el típico trabajador de los ingenios azucareros, el típico trabajador del pequeño y mediano comercio y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues ese trabajador que le descontaban por ley la contribución al seguro social, al mismo tiempo demandaba a través de sus sindicatos y de sus centrales sindicales que se contratara una iguala médica privada. Oye, ese trabajador con pocos recursos prefería pagar 2 veces antes que ir a pasar trabajo al seguro social. Y déjenme decir una cosa, que es muy importante que ustedes la sepan, porque yo le he dicho muchas veces, el seguro social no era bueno en cuanto a atender lo cotidiano, en lo diario a la gente, a las cosas. Sin embargo, era mucho mejor que el sector privado cuando se trataba de tratamientos complejos. Había mucha gente que pertenecía a las igualas médicas y a los seguros de salud privados, que cuando estas igualas médicas y seguros le decían, ya usted no tiene el límite, ese tratamiento no está incluido, cosa que ocurría mucho, entonces esa persona era atendida con bastante eficiencia en sentido general en el seguro social. O sea que lo que le estoy diciendo no es que el seguro social era totalmente malo, pero en lo fundamental, en lo cotidiano, en la atención de la gente pasaba mucho trabajo. Entonces cuando en el transcurso de esos 40 años, entre 1970 y 2000, se produjeron 4 proyectos de modificación del seguro social.
Pero esos proyectos eran simplemente para agrandar más la burocracia, el clientelismo, la corrupción del Seguro Social. Entonces, ni el sector privado, ni siquiera los trabajadores apoyaron nunca esos proyectos. Esa fue la tesis mía cuando estudiaba Seguridad Social en España. Entonces, en la década de los 90 hubo un cambio importante en el país. Acuérdese que en una ocasión el Colegio Médico le hizo una huelga a Balaguer de 6 meses. Y le entregó los hospitales, me acuerdo, ¿no? Exactamente, de 6 meses. Eso fue una crisis muy profunda. Entonces, el PNUD aquí en la República Dominicana le ofreció al doctor Balaguer a convocar una cantidad de expertos internacionales con fondos del PNUD para hacer una investigación de qué es lo que estaba pasando en la República Dominicana en materia de salud y hacer propuestas. Ahí yo comencé a trabajar en ese proceso. Entonces, ahí se hicieron una cantidad de sugerencias y de propuestas valiosas para transformar el sistema de salud. Pero tratándose de Balaguer, esas recomendaciones se pusieron en una gaveta. Entonces, cuando llega el momento en que ya no era posible seguir dilatando una reforma de la Seguridad Social, a mí me llaman, que yo estaba trabajando para la Oficina Panamericana de la Salud, con asiento en Guatemala para todo Centroamérica y República Dominicana, y yo vengo con esas ideas a promover la Ley de Seguridad Social. Entonces, ¿cuál fue la clave? Y lo digo con toda responsabilidad, para que esta ley se aprobara, que dio un enfoque totalmente diferente, que concibió un sistema plural, con la participación del sector público y del sector privado, porque la mayoría de la gente prefería los servicios privados, por las razones que todos conocemos y que acabo de explicar. Pero también había gente que necesitaba del sector público. Y así surge la Ley de Seguridad Social, que es la única en América Latina que tiene un balance entre lo privado y lo público especial, en donde los administradores, o sea, las ARS, pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden ser mixtas, pueden ser de autogestión. Esa es la realidad. Pero además de eso se le da participación al sector privado, tanto desde el punto de vista de las igualas médicas que se convirtieron en administradoras de riesgos de salud, como de los centros hospitalarios de público, las clínicas públicas. Entonces ahí tenemos un panorama bastante amplio y diverso como una especie de menú para que el afiliado dominicano pueda escoger mediante la libre elección. Bueno, licenciado, le quiero hacer 2 preguntas en una. La primera, si usted pudiera mencionar 3 o 4 fortalezas del sistema de seguridad social, pero y al mismo tiempo cuáles serían sus 3 o 4 principales debilidades. Y la segunda pregunta es, hay un tema también de recursos. ¿Usted está de acuerdo con que se aumente el presupuesto de salud pública o lo relativo también a la proporción del PIB que se invierte en dicho sector? Sí, vamos por partes. Punto fuerte de la ley. En primer lugar, por primera vez el afiliado dominicano es un protagonista del proceso. ¿Por qué? Porque él puede escoger. Los recursos que yo represento como afiliado, yo lo asigno a este médico, a este otro médico o a otro médico con mi preferencia. Eso no ocurría antes, ¿verdad? El resultado es que si ese médico no me satisface a mí o a mi familia, yo tengo el derecho a cambiarlo. Y como consecuencia de esa opción, esa libertad, el resultado es que cada quien tiene que empeñarse, dar el mejor servicio, porque de lo contrario pierde al paciente. Ese es un paso de avance. Le voy a poner otro ejemplo. Aquí hay alrededor de más de 1 millón de trabajadores que ganan menos de 20,000 pesos. Y esos trabajadores aportan mucho menos que lo que se necesita para cubrir sus servicios de salud. Eso quiere decir que los trabajadores que ganan más, que están por encima del salario medio nacional, están subsidiando a esos infelices. Equidad. Eso quiere decir, en términos prácticos, que por ejemplo, perdónenme, en esta empresa, así como el gerente y los técnicos medios de esta empresa tienen derecho a un plan básico de salud, también lo tiene la que friega, la que hace el café y la que limpia. Esa es otra
otro impacto importante. Y en tercer lugar, otro impacto es que la población tiene la posibilidad de acceder a la atención primaria, aunque todavía no se ha aplicado la atención primaria. ¿Cuáles son los problemas que tiene? La segunda parte de tu primera pregunta. Los problemas que tiene es que la atención primaria todavía no se ha aplicado y por lo tanto todavía seguimos con un seguro familiar de salud que no es de salud sino de enfermedad, porque todavía el sistema dominicano responde a una estrategia puramente curativa, en donde hay que esperar que la gente se enferme, que se sienta mal, para ir huyendo de un médico especialista a ver qué se puede hacer. Cuando por el contrario, como tú sabes, si se aplicara la atención primaria, a esa persona se detectara con tiempo, cuando el problema es incipiente, algún riesgo de salud, se le da la educación, se le da el estímulo, se le dan los tratamientos preventivos correspondientes y esa persona extiende sus años de vida saludable, número uno. Y número dos, se economiza el sistema recursos que puede aplicar para otros servicios de salud. Segundo problema, todavía nosotros tenemos aquí, y esto da vergüenza, sobre todo ustedes que han estudiado fuera, la prescripción de medicamentos de cualquier tipo. Cuando yo hice la ley de seguridad social y calculé el costo del plan básico de salud, una de las premisas de ese costo es la prescripción de medicamentos por principio activo, para que la población entienda, medicamentos genéricos de calidad. Hay estudios que demuestran, bueno, yo le puedo poner un ejemplo. Yo necesito todos los días tomarme una pequeña pastilla para controlar mi hipertensión. Cuando eso ocurrió al principio, el médico me recomendó una pastilla que costaba 5 veces más que la que me cuesta hoy, la que yo utilizo. Y yo estoy bien. Eso quiere decir que para mantener la salud no hay necesidad de consumir un medicamento costoso. Miren, señores, ustedes lo saben mejor que yo, y es bueno que los amigos que nos están escuchando lo tomen en cuenta, porque ellos lo saben también porque tienen familiares en Estados Unidos. El país más rico del mundo, que es los Estados Unidos, solo se prescriben medicamentos por principio activo. Y cuando ese familiar suyo va a la farmacia, lo que le entrega es un potecito. Ridículo, vamos a decirlo así. Sin embargo, nosotros estamos prescribiendo medicamentos patentados muy costosos. El tercer factor que tiene que ver con medicamentos también es que si bien nosotros hemos logrado que se afilie el 98% de la población, todavía el gasto de bolsillo es muy elevado. El gasto de bolsillo es calculado entre el 45 y 50% de todo el gasto nacional. Señores, eso es una barbaridad. Porque hay otros países que tienen menos cobertura de población que nosotros y sin embargo el gasto de bolsillo es la tercera o cuarta parte de lo que nosotros tenemos todavía. Bueno, bastante interesante. Hay otra pregunta, pero no sé si hay... No, hay muchas preguntas más. Lo que pasa es que nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a retornar con este interesante tema, seguridad social, pasado, presente y futuro. Continuamos con el poder de la salud. Y bueno, en el segmento anterior se quedó una pregunta a media talla y la vamos a continuar iniciando este segmento. Y es sobre qué otros aspectos hace falta fortalecer en cuanto a lo que es el sistema de seguridad social. Queremos ser bien prácticos porque son temas de los cuales se han hablado tanto. Y al fin del día también llega un momento en que las cosas tienen que hacerse. Entonces quiero dejarlo con esa pregunta y para después hablar de cuándo que vamos a arrancar la atención primaria. Perfecto. Mira, el futuro y el presente del sistema dominicano de seguridad social depende fundamentalmente de una reforma del sistema público de salud.
porque no es posible que la medicina dominicana se siga privatizando a los niveles que está llegando. Yo te voy a poner un ejemplo. Los informes que está publicando el SENASA, el Seguro Nacional de Salud, indican que está realizando una labor encomiable, adecuada, pero al mismo tiempo señalan que cada día hay menos demanda del SENASA hacia los hospitales públicos y una mayor demanda y creciente hacia las clínicas privadas. Y eso no puede seguir así, porque la principal infraestructura sanitaria de la República Dominicana la tiene el Estado Dominicano. Entonces es necesario una reforma interna para poder dar servicios mejores a la población y que la población pueda acudir con confianza a esos hospitales públicos para recibir servicios que, como ustedes saben, si funcionan bien, no tienen ningún costo ni ningún copago. Entonces, no es posible que sigamos repitiendo los mismos errores del pasado y que los temas de reforma del sistema público de salud se sigan posponiendo. Yo he planteado varias soluciones en esa dirección. En primer lugar, lo fundamental en este caso es darle el verdadero poder y el verdadero rol que representa un hospital público. Los hospitales públicos no se pueden seguir concibiendo como oficinas públicas. Son una institución que produce servicios y que por lo tanto los niveles de decisión locales tienen que tener y contar con todos los recursos necesarios para resolver en lo inmediato cualquier problema que se presente y que pueda afectar la capacidad resolutiva de ese hospital. Pero quiero hablar más claro todavía. Para que un hospital pueda funcionar adecuadamente, es necesario que su gerente, que su director, tenga en realidad el control de los recursos que intervienen en el hospital. Eso quiere decir que tiene que tener la capacidad para premiar, sancionar y cancelar, si fuera necesario, los recursos humanos, porque de lo contrario, él no es gerente. El problema de los hospitales públicos es que son controlados a control remoto, valga la redundancia, desde el nivel central. Y por lo tanto, quienes toman las decisiones allá arriba no conocen los problemas ni del director, ni de los médicos, ni de las enfermeras, ni mucho menos de la población. Pero entonces ese concepto de hospital descentralizado, eso no existe entonces. No existe en la práctica. ¿Cómo va a ser descentralizado si, supongamos que tú eres director de un hospital, te nombran a todos los médicos, te nombran a todas las enfermeras? Muchos de esos médicos, muchas enfermeras tienen, perdóname, más poder que tú. Porque ahí viene el clientelismo, ahí vienen otra serie de factores, etcétera. Entonces, ¿cuál es el poder que finalmente tú tienes? Eso es número uno. Y número dos, en República Dominicana es el único sector público, y yo conozco toda América Latina en este tema, por modestia aparte, el único sistema de salud en América Latina donde el sector público solo trabaja teóricamente 4 horas. Usted va a Guatemala, usted va a Argentina, usted va a El Salvador, usted va a Chile, donde sea, y el médico está nombrado por 8 horas, en sentido general. No es que tampoco sea un obrero, ni mucho menos, pero por 8 horas, 2 tandas. Aquí son 4 horas. Pero hay estudios que ha hecho el propio Ministerio de Salud Pública con fondos internacionales, donde se demuestra que el personal de salud como promedio solo cumple con el 45% de esas 4 horas. Entonces, ¿cómo puede haber una competencia real? ¿Cómo puede la población sentirse en confianza de ir a un hospital público si no sabe si va a encontrar el médico ahí? Y si no sabe si el médico cuando lo encuentre va a estar en una reunión, en un paro. Si hay ese tipo de irrespeto al derecho elemental de la población a recibir un servicio cuando lo necesita. Porque recuérdense que todavía estamos hablando de un sistema en donde la gente acude solamente cuando tiene un problema.
Entonces, si yo tengo un problema con una hija pequeña y la llevo y resulta que no hay medicamento, no hay placa, se fue la luz, no hubo mantenimiento, el médico no está ahí, la enfermera está de huelga. Y por el contrario, en el sector privado es totalmente diferente. Yo arranco con mi niña al sector privado y sé que va a encontrar un médico, que va a encontrar enfermera, que hay placas, que hay medicina, que hay cosas. Me va a costar. Por esa es la razón que ustedes ven que incluso la población más pobre y vulnerable hace lo posible, a veces lo imposible, para buscarse un dinero y llevar a su hija enferma a una clínica privada y no a un hospital público. Entonces, esas son de las cosas, doctor, que hay que cambiar definitivamente en la República Dominicana, porque no es posible financiar un sistema de salud sobre la base de una iniciativa puramente privada. Bueno, creo que de aquí surgen varias ideas. En primer lugar, las nuevas corrientes de brindar servicios de salud alrededor del mundo se basan en un modelo centrado en el paciente y su familia, siempre haciéndose una pregunta: ¿qué le conviene al paciente y qué le conviene a su familia? Y en base a eso se diseñan las diferentes estrategias. Cuando hablamos en el caso de República Dominicana, donde hay un sistema privado que garantiza la calidad de los servicios y un sistema público que tiene la intención de fortalecerse, y también legislaciones que hablan sobre lo que son alianzas público-privadas, también ha llegado un momento donde se pueden establecer sinergias público-privadas para poner en marcha muchas de estas iniciativas, dentro de las cuales también cabe mencionar lo que es la estrategia de atención primaria y lo que pudieran ser modelos de gestión compartidos, entre otros. Y estamos en un momento donde vemos mucha innovación en el sector salud. Por ejemplo, en Colombia y en Costa Rica, en cuanto a lo que es la compra de medicamentos, actualmente en República Dominicana se compran para algunos programas de alto costo, entre otros, con mecanismos compartidos con la Organización Panamericana de la Salud y en base a compras por volumen. Pero hoy día hay mecanismos innovadores que van vinculados a lo que es, por ejemplo, lo que es la compra en base a resultados, donde vemos que los pacientes que llevan un tratamiento médico particular, si están recibiendo un resultado y una mejoría en su condición clínica, se ata en lo que es la compra de ese medicamento a esos resultados, teniendo la ventaja de que con este tipo de mecanismos innovadores no hay que tener quizás tanto inventario como ocurre actualmente y otras medidas que ayudan a eficientizar lo que es el sistema. O sea que yo creo que estamos llamados a un momento de reflexionar, de pensar, de nuevas ideas, que ha funcionado también en otros países, que se adapta a nuestra realidad, y esto puede ser motivo también de que podamos desarrollar un foro en este sentido, pero que sea más orientado a realmente ya poner la puesta en marcha de la atención primaria. O sea, esto se puede pilotear, pero yo creo que es tiempo de que ya de forma decidida entendamos de que no podemos estar de espalda a la tecnología. Es transversal a lo que es el sector prestador, asegurador, regulador, farmacéutico, entre otros, y que también debemos de dar pasos en la dirección correcta, y creo que tenemos las herramientas para hacerlo, pero es una cuestión ya de voluntad política también. Y dicho eso, usted también ha mencionado en reiteradas ocasiones de que, por ejemplo, SENASA ha tenido un modelo de éxito en República Dominicana. Me gustaría que usted nos hable un poco de eso y del por qué y de qué otras iniciativas en esa dirección entiende que faltan en el país. La creación del SENASA fue uno de los puntos luminosos de la Ley de Seguridad Social y fue, déjame decirte, una propuesta del entonces la Asociación Médica Dominicana, porque nosotros originalmente, tanto el senador Iván Rondón como un servidor, que fuimos la cabeza política y técnica de ese proceso, apostábamos todavía, quizá ingenuamente, en la renovación y reingeniería del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Bueno, pero está el SENASA ahí. Y la verdad es que el SENASA está llenando una función social muy importante. Es más, en esta misma semana, su director, el doctor Racine, presentó nuevamente los logros alcanzados durante este semestre del año.
O sea que nadie prácticamente con sentido común cuestiona la labor del SENASA, y al revés, todo el mundo reconoce esa labor. Ahora yo digo lo siguiente, porque hay una tendencia a decir, bueno, como el SENASA lo está haciendo muy bien, vamos a darle todos los servicios y toda la función al SENASA. Esa era una pregunta que yo tenía. Bueno, eso es un riesgo negativo, porque para mí el SENASA está haciendo un buen trabajo por dos razones. La primera es porque está compitiendo con el sector privado. Si fuera un monopolio único, se llenaría de burócratas, se llenaría de políticos, etcétera, y la situación fuera diferente. Y la segunda, que es la más importante, es que está operando bajo el concepto que usted conoce, doctor, de seguro. ¿Qué quiere decir eso? Que el SENASA, como cualquier otra administradora de riesgo de salud, tiene un presupuesto para consulta externa, consulta ambulatoria, atención odontológica, parto, cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos recursos no los puede distraer en otra cosa. A diferencia de lo que ocurre en salud pública, donde hay un presupuesto general, donde sí se puede modificar cuentas de un sitio para otro, y dentro de ese proceso, lamentablemente, la población termina siendo el último eslabón. Entonces, resumiendo, el SENASA es exitoso y tenemos que seguir apoyándolo y seguir reconociendo esa labor, precisamente porque está en un ambiente de competencia y además porque tiene que cumplir obligatoriamente con un plan básico de salud. Con relación al tema financiero, que es un tema, digamos que siempre el dolor de cabeza de todos los sistemas de salud. Con relación al sistema de República Dominicana y, bueno, el modo de reparto y las modalidades en las cuales los recursos se manejan en materia de salud en República Dominicana, sacando aparte, claro, el aporte, pues yo entiendo que el aporte del Estado con relación al porcentaje que corresponde del Producto Interno Bruto, sí es cierto que hay que hacer un aumento, pero debe ser algo planificado para que no pase como lo que ha pasado con educación. Exactamente. O sea, que hacen una inversión, pero que no saben dónde van a invertir dinero porque no hay un plan estratégico a desarrollar, ni a evaluar y a darle seguimiento y tomar medidas con relación a mejoras y ese asunto. La per cápita que hay ahora mismo con relación a salud, con relación al sistema de reparto en seguridad social y eso, ¿usted cree que debería haber un aumento o debería mantenerse así, o es un tema de mejorar los recursos que hay ahora mismo y tratar de hacer lo mejor que se pueda con esos recursos? Bueno, mientras tanto, la segunda opción es la que corresponde. Nosotros tenemos que reconocer las limitaciones que tiene el país. Mire, el salario promedio de los afiliados al régimen contributivo, de acuerdo a la tesorería de la Seguridad Social, y lo tengo ahí de memoria muy claramente, a junio es de 32.004 pesos. Si usted esos 32.004 pesos le calcula el 9.3 que va al plan básico de salud, y luego ese dinero lo divide entre 2.2, que es el núcleo familiar, eso le da 1.450 pesos per cápita mensual. Entonces, con eso es que tenemos que manejarnos, vamos a decirlo así. Nosotros no podemos extender los pies más allá de la sábana, porque entonces ya usted sabe lo que pasa, de acuerdo al refrán popular. Algunos dirán, bueno, y es posible aumentar los salarios, es posible aumentar la cotización de los trabajadores. Es un poquito difícil, porque nosotros tenemos una gran cantidad de microempresas que no soportarían fácilmente un aumento, por lo menos un aumento significativo. Nosotros tenemos una cantidad de sector turístico que emplea mucha mano de obra con salarios muy bajos, y del sector de zona franca también, más el comercio en general. Solo una cúpula de grandes empresas y de medianas empresas tecnológicas podían absorber un aumento de esa naturaleza. De modo que
doctor, lo más lógico es que nosotros pensemos que con esos recursos que tenemos que manejarnos. Sin embargo, yo le voy a decir lo siguiente, y ahora le voy a poner el tema, le voy a devolver el tema a Alejandro. Con ese dinero que recibe la Seguridad Social, si nosotros aplicásemos la atención primaria de salud, el costo de los servicios se reduciría, número uno. Y esa reducción de costo, que yo puedo explicar más adelante por qué, permitiría, en primer lugar, agregar nuevos servicios que la población está demandando y que no caben en este momento en el plan básico de salud, número uno. Número dos, reducir los odiosos copagos, que usted sabe que son una penalidad para la población más pobre. Y en tercer lugar, mejorar las tarifas de los médicos especializados, de los médicos especialistas. Fíjense en las tres cosas que se pueden lograr si nosotros aplicamos la atención primaria, número uno. Y número dos, si nosotros aplicamos un sistema de prescripción de medicamentos por principio activo, con esos 8.000 pesos que hay en este momento, no hay mucho que agregar, porque prácticamente el costo se reduciría por lo menos a una tercera parte, y eso permitiría que una familia reciba mucho más medicamentos con esos 8.000 pesos y pueda atender mejor sus necesidades. Dicho de otra manera, lo primero que hay que hacer, doctor, es racionalizar lo que tenemos, porque no podemos expandirnos, porque eso afectaría la zona franca, el turismo, la construcción, el comercio, la pequeña empresa, que son la base de la economía dominicana. Bueno, queremos invitar a todos los televidentes que quieran hacerle preguntas al licenciado Arismendi Díaz Santana, que pueden ver en pantalla, en ese cintillo azul, los teléfonos y pueden hacer sus preguntas en vivo. Perfecto. Pero quisiera también, licenciado, dada su experiencia internacional, ¿qué lecciones aprendidas también hay en otros países de las cuales nosotros pudiéramos aprender para lo que es la implementación de la atención primaria? Bueno, en primer lugar, como tú dijiste al principio del programa, todos los países que han logrado niveles adecuados de indicadores de salud son aquellos que aplican la atención primaria. Porque la atención primaria lo que hace es detectar a tiempo los problemas que puede tener la población, una familia, etcétera. Tratarlo a tiempo antes de que se compliquen y salgan demasiado caros, número uno. Y número dos, la atención primaria permite que la población asuma un rol propositivo. Por ejemplo, que tenga conciencia de los factores que inciden en el estado de salud y bienestar de su familia. Y todos esos factores, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, mi primera experiencia en atención primaria fue en Costa Rica. Porque Costa Rica, desde los años 70 del siglo pasado, comenzó a trabajar en atención primaria. Y los resultados han sido tanto que Costa Rica compite, ustedes lo saben mejor que yo, en indicadores sanitarios, compite con los Estados Unidos, compite con Europa, compite con Canadá y compite con Cuba incluso. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy claro de que cuando hay una voluntad política y cuando el sistema se vuelca hacia la promoción y la prevención de las enfermedades, los resultados sanitarios son muy elevados. Doctor, ¿cómo se puede explicar? Yo, que tengo relaciones con muchísimos colegas míos, consultores internacionales de otros países, ¿cómo yo le puedo explicar que la República Dominicana tiene el 98% de la población afiliada, que no lo tiene casi ningún otro país, y sin embargo la mortalidad materno-infantil sea tan alta? Los indicadores. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Y cómo yo puedo explicarle a uno de esos consultores, algunos de los cuales se ríen, porque algunos son bastante ácidos en sus comentarios, que la República Dominicana tenga ya casi 17, 18 años con un sistema de salud contributivo y que sin embargo todavía los copagos, el gasto de bolsillo sea casi el 50% del gasto nacional en salud? Doctor, lo que usted decía ahorita,
tenemos que hacer un paréntesis y darnos cuenta de que hay que hacer un esfuerzo para analizar la situación y entre todos buscarle una solución, aunque sea una solución gradual. Pero no podemos seguir una década más, repitiendo lo mismo, porque vamos a tener los mismos resultados negativos. No es posible, permíteme que insista en eso, que un país tenga un 98% de la población afiliada y que la mortalidad materno-infantil sea tan grande. ¿Qué pasó con los niños fallecidos en el hospital de Los Minas? ¿Alguien se hizo alguna investigación? ¿Se conocen los resultados de esa investigación? ¿Es la primera vez que ocurre? No, son muchísimas veces las que ocurren, porque los problemas no se tratan de fondo. ¿Y cómo es posible que todavía la mayoría de la población, incluyendo la población más pobre, tenga que sacar de su bolsillo para poder acceder a los servicios de salud? El objetivo de la ley que nosotros desarrollamos, por eso, doctor, existe la Fundación Seguridad Social para Todos, porque yo en lo personal y la Fundación sentimos que tenemos un compromiso muy grande con el país, porque nosotros le dijimos que se iban a resolver una serie de problemas de la salud que tenía la población, y sin embargo esos problemas todavía estamos a medio talle de resolverlos. Entonces no podemos ser responsables, irnos a nuestra casa tranquilo y dejar que la población diga, pero ven acá, esta gente nos dijeron todo eso y ahora ni siquiera critican el sistema. No, nosotros como fundación decimos que la seguridad social ha sido un paso de avance en el país, porque más gente tiene cobertura y tiene acceso, pero sin embargo todavía estamos a mitad de camino de lo que se le ofreció al país y de lo que el país espera. Y ese resultado en materia de salud es porque las reformas del sistema público de salud no se han ejecutado todavía, están pendientes, como la atención primaria, por ejemplo. También un tema que entiendo financieramente le da un golpe fuerte a la seguridad social, bueno, al sistema de salud, es el tema de que República Dominicana por cada 65 muertes por accidente de tránsito por cada 100.000 habitantes. La que está más cerca de la región que nos sigue es Venezuela con 45, ¿no? casi un 50%, el doble de diferencia con relación a las muertes por accidente de tránsito, y eso recae directamente en el sistema de salud. Y no sé qué solución se podría plantear en ese sentido, porque entiendo que también es un golpe fuerte financiero al sistema de salud todos estos problemas en materia de seguridad vial y de accidentes de tránsito. Lo que usted ha planteado, doctor, tiene el tamaño de la catedral, como dice la población, porque por dos razones. En primer lugar, bueno, usted es traumatólogo, no es así. Usted mejor que nadie sabe que nosotros como República Dominicana pasamos por la vergüenza mundial de ser el país que en términos proporcionales tiene más muerte por accidente de tránsito en el mundo, en la bolita del mundo, como dice la población. Y eso es una vergüenza, ¿no es verdad? Sobre todo un país que tiene que proyectar una imagen muy positiva porque vive fundamentalmente del turismo. Y eso no le conviene a la República Dominicana que nos estigmaticen de esa manera. Pero además de eso, doctor, usted sabe por experiencia que un problema de eso, de traumatología, cuesta muchísimo más que cualquier otro tipo de tratamiento de salud, número uno. Pero déjeme decirle la solución. Nosotros previmos, modestia aparte, ese problema cuando estábamos haciendo la ley de seguridad social. Hay en la ley 87-01 dos artículos que dicen muy claramente, que dicen la atención médica por accidente de tránsito no están incluidas en el plan básico de salud. Eso lo dice el artículo 129. Y hay otro artículo que dice el Consejo Nacional de la Seguridad Social creará el Fondo Nacional para Atención Médica, FONAMAT, que será cubierto por los causavientes a través de una póliza de vehículos de motor. Eso no se ha cumplido. O sea, ¿cómo es posible, señores, que los trabajadores dominicanos, que esos trabajadores que están aquí manejando las cámaras y que están trabajando en esta empresa, estén aportando para resolver un problema
de salud de un accidente de tránsito que ellos no generaron, que ellos no crearon. Son los irresponsables que andan en la calle creando, atropellando gente, matando gente, los que tienen que pagar ese costo y no los trabajadores dominicanos. Entonces déjenme decirles lo siguiente para concluir. Una de las limitaciones que tiene la expansión de los servicios que está pidiendo la población es precisamente eso que usted está planteando. Porque en este año, se van a gastar más de 3.500 millones de pesos del plan básico de salud para atender atenciones médicas por accidentes de tránsito, que tienen que ser atendidos con otros fondos. No es que hay que dejar que el paciente se muera, no, nada de eso. Son otros fondos los que tienen que crearse para esos fines. Entonces, el pobre trabajador dominicano es el que está cargando con ese peso enorme. Pero además de eso, para concluir, doctor, mientras los causehabientes no paguen las consecuencias, van a seguir habiendo muchos más accidentes. ¿Usted sabe lo bueno que usted salía atropellado por la gente y que después otro pague las consecuencias de eso? No, esas son de las distorsiones y de las irracionalidades que tiene nuestro país. Definitivamente queda claro de que hay que fortalecer lo que es el régimen de consecuencias, pero también todo lo que tiene que ver con educación vial y la mejor manera de educar en salud es precisamente la estrategia de atención primaria, que puede tener un impacto muy importante en las comunidades en este sentido, porque definitivamente es un problema donde no solo somos líderes por mucho, que también, o sea, quien esté en segundo lugar, hay una brecha bastante importante ahí, pero también hay otro problema de fondo estructural, y después dejo que el traumatólogo experto, ¿verdad?, en ese sentido, como vicepresidente de la Sociedad de Ortopedia también del país, nos dé su opinión, pero es el tema de la calidad del servicio brindado. Es importante de que aseguremos de que aquí los centros todos estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública, pero también de que se cumplan los protocolos, de que haya estandarización de procesos. No puede ser que cada quien haga lo que le dé la gana. Y otro punto muy importante también, como mecanismo de garantía de calidad, en adición a que los médicos sean miembros de su colegio médico, de su sociedad especializada, de que se traten en centros habilitados, y cada vez más, como vivimos en un mundo globalizado, es de que se comiencen a implementar los sellos de calidad locales, también las acreditaciones internacionales, porque son mecanismos de garantía de calidad. Y creo que no es solo una apuesta a la cantidad, es una apuesta a la racionalidad, pero también a la calidad. Doctor López, Sí, no, definitivamente secundo esa moción de parte del doctor Cambiaso. Mucho tiene que ver los estándares de calidad y los indicadores con la atención y ese monitoreo continuo de esa atención y ese seguimiento. Pero yo tenía una pregunta con relación a los trabajadores dominicanos, porque también en la ley, en el sistema que tenemos, está el IDOPRIL, que es, digamos, que otro brazo, digamos, operativo y financiero del sistema, pero se maneja diferente en materia de cobertura, en materia de servicios. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Bueno, doctor, originalmente nosotros creamos 3 seguros. El seguro familiar de salud, ¿verdad?, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que es pensiones, hablando en términos corrientes, y el seguro de riesgos laborales. Riesgos laborales comprende 2 grandes vertientes, y usted lo sabe muy bien. Accidente laboral de trabajo, no de tránsito, a pesar de que un chofer tiene la dualidad, porque si un chofer choca, vamos a decir así, en la calle, él está ejerciendo su trabajo y al mismo tiempo haciendo tránsito. No, y que la ley habla de que si tú te estás trasladando tu casa al trabajo, también te cubre. Exactamente, o si tú sales del trabajo a tu casa, también te cubre. Creo que 1 hora. La segunda servicio que cubre ese riesgo son las enfermedades profesionales, aquellas que se contraen como producto del ejercicio de un trabajo. Para que la población no entienda, por ejemplo, los trabajadores que venden una bomba de gasolina, ya eso se ha ido resolviendo, pero que venden gasolina, la gasolina tiene un componente de plomo que termina afectando
órganos de la persona que se expone de una manera permanente en esa dirección. La enfermedad se llama saturnismo. Exactamente. Entonces, ese tipo de enfermedad también está cubierto por el... Y además debe poner una del sector salud. Las personas que manejan equipos de rayos X también tienen que ser protegidas, porque esa radiación le puede terminar afectando la vida. O sea, que cubre no solo los accidentes, que son cosas que se ven, que se miden, que se pueden ver, sino cosas que no se ven, como son las enfermedades profesionales. Cubre. Ahora bien, esa institución sigue siendo parte de la Seguridad Social, pero se adscribió, como otras, al Ministerio de Trabajo. Cuando yo hice el cuestionamiento correspondiente, me dieron una explicación burocrática. Dice, lo que pasa es que de acuerdo a la organización del Estado Dominicano, toda institución autónoma o lo que sea tiene que estar adscrita a un ministerio. Por esa razón, la Seguridad Social está adscrita al Ministerio de Trabajo. Digamos, eso forma parte del Ministerio de Trabajo. Ente exactamente. Superior. Pero entonces... bueno, entonces la otra cosa, perdone. La lógica de financiamiento, oiga bien este punto, la lógica de financiamiento del seguro de riesgos laborales es totalmente diferente a las demás. Porque aquí en el que se está protegiendo con el seguro de riesgos laborales no es al trabajador, es al empleador. Porque el trabajador, de acuerdo al Código de Trabajo, tiene derecho a demandar a su empleador si tiene un accidente. Entonces, para que el trabajador no tenga que hacer eso directamente al empleador, se establece el seguro de riesgos laborales, que es protegiendo al empleador contra las demandas que le pueda hacer el trabajador. Al fin y al cabo, es el trabajador el beneficiado, porque un trabajador de la construcción, por ejemplo, que se lastima, que se cosa por el estilo, que se incapacita, entonces es el seguro, no el ingeniero contratista, el seguro, el que lo atiende médicamente, el que le da los medicamentos, el que le da el subsidio económico mientras está incapacitado, etcétera, etcétera, a nombre de el empleador, que es el ingeniero en ese caso. Pero yo veo que Idopril le cubre medicamentos, 100%. Sí, incluye medicamentos. Muletas, claro, medicamentos para ese tipo de lesión. Muletas si necesita. Sí. Y rehabilitación incluso. Y rehabilitación 100%. O sea, es una estructura que en el ecosistema el beneficiado, o sea, el empleado, recibe una protección, yo entiendo que bastante aceptable. Sin embargo, doctor, déjeme decirle lo siguiente. Ese es el único seguro que tiene superávit, vamos a decirlo así. ¿Usted sabe por qué? Porque mucha gente no sabe todavía que está protegida contra accidentes de trabajo, número uno. Y número dos, a veces la gente no se anima a declararlo o se pone de acuerdo con el empleador, porque si yo tengo una empresa y en mi empresa hay mucho accidente, entonces la ley dice que me sube la prima que yo tengo que pagar. Bien. Entonces a mí como empleador me conviene resolver el problema con el trabajador y que no se declare eso para que no me afecte mi... Usted comprende cómo son las cosas, ¿verdad? Pero en resumen, es importante aprovechar este medio de comunicación que lo está viendo mucha gente para que sepan que tanto los empleados públicos como los empleados privados como los trabajadores autónomos tienen derecho a una protección si tienen un accidente de trabajo, y que ese accidente de trabajo puede ser por una lesión, etcétera, o puede ser por una enfermedad profesional. Bueno, vamos a ir ahora a una pausa comercial y luego de esta pausa concluimos con esta importante e interesante entrevista. Continuando con el poder de la salud, como lo prometimos, pues hemos traído aquí tremendo conversatorio con el licenciado Ariméndez Díaz sobre seguridad social, y la verdad que ya en este último bloque queríamos pues que usted nos diera sus recomendaciones, nos hablara un poquito de, bueno, de que usted nos recomendaría a futuro con relación a esta ley de seguridad social, y un mensaje final para que a la población pues qué quiere transmitirle en sentido de seguridad social. Bueno, déjame retomar un tema que tú trataste hace un rato,
porque como ya estamos en septiembre, casi a mitad de septiembre, ahorita comienza a manejarse el tema del presupuesto del año que viene y ese tipo de cosas. Nosotros como fundación apoyamos y hemos incluso conversado con el presidente de la República sobre la necesidad de seguir incrementando el presupuesto nacional para el sector salud en la República Dominicana, porque todavía la parte que aporta el Estado Dominicano no se corresponde ni con el nivel de desarrollo económico y social del país, ni mucho menos con la complejidad de la Ley de Seguridad Social. Ahora bien, es necesario elevar el gasto público en salud, porque es uno de los más bajos en América Latina en relación a la cobertura que hay de la población. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta, doctor, como usted sugirió en su comentario, y lo felicito por eso, que ese aumento del presupuesto no puede ser en la forma tradicional que se ha hecho en la República Dominicana, porque eso no garantiza ningún resultado positivo para la población. Eso es un barril sin fondo, como decimos corrientemente. Y para que no nos pase lo que ha pasado, lamentablemente, en el campo de la educación, donde el 4% el Producto Interno Bruto se ha dedicado a educación y sin embargo los indicadores y las evaluaciones que se han hecho, tanto interna como externa de organismos calificados, denotan que no hay un progreso en la capacidad de entendimiento de los niños, de los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces nosotros creemos que esos recursos nuevos que debe inyectar y que el presidente de la República se comprometió a hacer en su campaña y en su programa de gobierno, y que lo ha hecho, pero con la característica de que como ha habido una pandemia y una serie de urgencias, necesidad, muchos de los recursos que se han inyectado al sector han sido para atender problemas de coyuntura que eran inevitables, que había necesidad de atender. Pero ya que el país está entrando en una etapa, digamos, de mayor tranquilidad, porque el dengue yo pienso que va a ser manejable por todos nosotros y que no va a tener ninguna influencia importante, es necesario que esos nuevos recursos que se inyecten al presupuesto de salud pública se orienten a la obtención de resultados, que no se gasten de una manera incontrolable, sino que por el contrario se asignen para resolver problemas que tiene la población específico y que en función de esa solución de esos problemas, esos recursos se asignen positivamente. Bueno, creo que es importante mencionar de que se han dado algunos pasos en la dirección correcta. El hecho de incrementar 2 millones de afiliados, el hecho de subir el gasto catastrófico de 1 millón de pesos a 2 millones de pesos con el apoyo del sector reasegurador internacional, ha marcado una gran diferencia. Pero ahora el paso trascendental, y creo que parte de la conclusión que hemos tenido hoy, es la implementación y la puesta en marcha de la atención primaria. Yo entiendo que llegó el momento de hacerlo, bajo alianza pública-privada, y entiendo que debe de ser uno de los mensajes poderosos de este programa. Doctor López. Bueno, ya no hay tiempo para más. Como les comenté al inicio, como una premonición, pues no fue el tiempo suficiente para el tema tan interesante de seguridad social. Agradecemos al licenciado Arimendi Díaz y queda desde ahora comprometido para otra entrevista más en este Poder de la Salud en una próxima ocasión, para seguir tratando los temas pues que quedaron pendientes. Muchas gracias. Y no solo otra invitación, acordamos de que los videos que mandan, nos los van a estar mandando para nosotros transmitirlos por aquí desde el Poder de la Salud, para apoyar lo que entendemos que es una cruzada de todos los dominicanos, que es la puesta en marcha de la atención primaria en República Dominicana. Muchísimas gracias a ambos por la deferencia doble, en primer lugar, de la seguridad social, de apoyar el desarrollo de la seguridad social, y en segundo lugar de invitar a este servidor, y hago el compromiso público de venir cuantas veces a ustedes así lo soliciten. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, ya no queda tiempo para más. Agradecemos su presencia y su teleaudiencia el día de hoy, y será ya el próximo martes otra entrega más del Poder de la Salud. Buenas noches para todos.